Creo que lo que necesito para seguir mi crecimiento laboral es una certificación de SAFe. Vamos a revisar precios a ver cómo andan, ¿no? Realmente no estoy muy seguro si esto de la agilidad de Scrum y de la escalabilidad de Scrum es una moda que va a pasar en unos años o si es algo que llegó para quedarse. Si tan solo tuviera una encuesta, un reporte o algún estudio, algo que me dijera hacia dónde va la agilidad y cómo está creciendo la adopción en las empresas, si va para arriba o va para abajo. Estudio. Nunca funciona eso de concentrarte y pedir las cosas. 14º reporte del estado de la agilidad. ¿Cómo llegó esto aquí? ¿Les parece bien si le doy una leída a este reporte y en unas 2 o 3 horas, o bueno, en unos 2 o 3 segundos, les digo qué es lo que descubrí? Más de 40,000 consultores, ejecutivos y profesionales es el número de personas que han respondido a estos reportes del estado de la agilidad. Básicamente la información que vamos a estar presentando en este video son 10 puntos que tienen que ver con cómo las empresas están aplicando la agilidad y también con el concepto del BSM, Value Stream Management. La empresa detrás de esta iniciativa se llama Digital.ai y las encuestas se hicieron en un periodo de agosto a diciembre de 2019. De una vez vamos al punto número 1. La cultura es el principal reto que han enfrentado y que están enfrentando actualmente las empresas para volverse más ágiles. Normas, costumbres, creencias y valores. Eso es lo que forma la cultura organizacional. La parte de valores les suena. Vamos a ver si hace sentido este punto número 1. ¿Qué nos dice el manifiesto ágil? Individuos e iteraciones sobre procesos y herramientas. ¿Lo has visto en tu empresa? Software funcionando sobre documentación excesiva. Colaboración del cliente sobre contratos. ¿Has notado que los contratos han disminuido y que ya es más importante en la relación que se tiene con el customer o con el cliente? Respuesta al cambio sobre seguir un plan. ¿Te has dado cuenta que cada vez más empresas dejan de hacer la planeación anual como anteriormente se hacía y están pasando a una planeación cada semestre o cada Q o cada mes? No es tan fácil, ¿verdad?, aplicar estos valores a la cultura organizacional de las empresas. Precisamente por eso es que en esta encuesta nos dicen que el 84% de las empresas siguen tratando de mejorar sus técnicas de agilidad y de implementar mejor sus prácticas ágiles. ¿Por qué? Porque el 84% creen que todavía no llegan al nivel de agilidad que deberían de tener, contra un 16% de los encuestados que contestaron que en sus empresas el nivel de agilidad es perfecto, que ya es muy complicado madurar más. Número 2. Scrum y SAFe siguen siendo los reyes y lo van a hacer por mucho tiempo. Nada más Scrum tiene el 75% del mercado. Es decir, el 75% de los encuestados dijeron que al menos se practica una versión, si no Scrum puro, tal vez una versión híbrida o algo similar a Scrum. Por otro lado, el 35% de los encuestados dijeron que en sus empresas está implementado SAFe como la manera de escalar Scrum. Número 3. Hablemos ahora de las principales ventajas que estas personas dijeron que han detectado al implementar prácticas de agilidad en sus empresas. Manejo de prioridades cambiantes, visibilidad del proyecto y producto, alineamiento entre el negocio y el departamento de IT, incremento en la productividad y en la moral de los equipos, y por último se ha incrementado los tiempos de delivery, o sea de entrega de código funcional, lo cual ocasiona que el tiempo entre una idea y esa idea llevada a producción sea menor cada vez. 4. Y aquí va una pregunta. ¿Tú crees que una de las principales razones para implementar técnicas ágiles en una empresa es porque esto te va a reducir costos? Si me preguntan a mí, yo creo que sí reduce costos porque haces más rápido lo que tiene más valor y puede que termines antes el proyecto o el producto. Sin embargo, la gente que contestó esta encuesta cree que no. Cada vez son menos las personas que contestan que implementar prácticas ágiles te reduce costos. Para ser exactos, un 15% de las personas que el año anterior creían que los costos eran un buen factor para implementar las técnicas, este año contestaron que eso no es importante. Número 5. Las empresas que tienen más de 5 años implementando prácticas de agilidad
resulta que son las mismas que están interesadas en DevOps, en mejorar o en implementar DevOps y en el famoso Value Stream Management, BSM. What the fuck is that? Que esto del BSM suena muy fresa y lo mencionan mucho en el estudio. Y básicamente, para explicarlo muy rápido, es simplemente la administración, las técnicas, las prácticas, todo lo que hace una empresa para que de una idea se vaya procesando, se vaya creando, diseñando la solución, desarrollando, hasta que llega a producción y hasta que se la estás presentando al consumidor. Eso es el Value Stream Management. Número 6, el futuro es todavía más ágil. Entonces, tal vez sí valga la pena hacer esa inversión en los certificados que vimos hace rato. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque más de la mitad de las personas que contestaron la encuesta están en este momento implementando mejoras a sus procesos de agilidad y a su BSM, o están planeando implementarlas a futuro. Y la segunda razón por la que los datos en este estudio demuestran que las prácticas ágiles van a seguir propagándose es porque dice que el 75% de las prácticas ágiles en este momento están concentradas en los departamentos de desarrollo de software, obviamente, de operaciones y de IT. Entonces hay un amplio margen de otras áreas que están queriendo empezar a adoptar estas técnicas. Por ejemplo, recursos humanos, ventas, marketing. Entonces la idea o la tendencia que dice este estudio es que en los próximos años más de estas áreas van a adoptar las prácticas ágiles. 7. Aun cuando el face to face siempre ha sido promovido por los agilistas y por los documentos de agilidad como la manera de hacer las cosas face to face siempre, resulta que este estudio dice que el 71% de las empresas tienen equipos distribuidos que trabajan de manera remota, o sea, no face to face, ¿verdad? Por Zoom, por Google Meet o whatever. Y resulta que también el 81% de estos equipos no nada más tiene todo el equipo en otro lugar, sino que los integrantes del equipo están distribuidos. Por lo tanto, Zoom y sus alternativas van a hacerse de buena lana este año y los que vienen. Número 8. ¿Cuáles son los principales indicadores para medir el éxito de la transformación ágil de las empresas? En esta parte del estudio me dio gusto ver que cada vez más y más indicadores tienen que ver con el negocio o con los outcomes y menos tienen que ver con los outputs o con el performance. Y literal, la respuesta número 1 fue: lo medimos mediante el valor del negocio entregado. Número 2 fue: qué tanta satisfacción al cliente le estamos dando. Y sin embargo, bueno, también hubo gente que contestó una que otra cosa ahí medio extraña. Por ejemplo, la velocity, las historias planeadas contra las que se llevan a cabo o se terminan cada iteración, defectos en producción. De la escuela de donde yo vengo o lo que yo he estudiado, me parece un poco extraño que los defectos te puedan decir qué tan ágil es una empresa, porque pues al final estás tratando de empoderar equipos que hagan hipótesis y que desarrollen rápido y que entreguen rápido código que funcione. Y si tienen de repente algunos defectos o algunos bugs, es parte del proceso. Si te esperas a que el código esté perfecto y que no haya ningún problema, pues no te da chance de ir a validar rápidamente la teoría de valor, ¿no? O el famoso MVP. Yo no coincido mucho con algunas de las respuestas, pero es lo que hay. 9. Vamos a ver las herramientas más importantes que recomienda la gente entrevistada para trabajar con la administración de proyectos ágiles. Jira de Atlassian, Version 1, Jira Align de Atlassian también, que está carísimo, Lean Kit y Target Process. Esas son las top 5. Y número 10 y último, esta es la gráfica de cómo medimos el éxito o fracaso de la implementación de DevOps en una empresa. Primero, la aceleración de la velocidad de entrega, después mayor calidad, menor riesgo, incremento en la satisfacción del cliente, alineamiento entre los objetivos del negocio y lo que se está desarrollando. Y bueno, la lista sigue. Te pido por favor que me regales un like aquí debajo en el video para saber que estos videos te gustan y que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradezco muchísimo tiempo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.